Escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualpa Gamonal, compilador de la Ley Universal, conocido en hebreo Torah, que significa doctrina, enseñanza, derogar. Eso es, doctrina. Por eso dice San Juan, cuando se admiraban por nuestro Mesías, la forma como él enseñaba con bastante claridad, mediante comparaciones, mediante ejemplos, trataba de hacerles entender, porque en esa época había mucho analfabetos, había mucho. Entonces él trataba de llegar con las palabras más simples, mediante comparaciones, etc. Y todos quedaban admirados por su desenvolvimiento, de sus palabras que llegaba con que ladraba el corazón de cada uno, se quedaban admirados, sorprendidos, y las señales que él hacía. Entonces, vemos algo muy fundamental, y él dijo, mi doctrina no es mía, porque todos se quedaron admirados. Y él decía, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces, la doctrina no era de él, sino de aquel que lo envió. Y luego dijo yo, no busco mi propia gloria, sino la gloria de aquel que me envió. Entonces, siempre preocupado, esa es la misión del Mesías, o del mediador, de que el hombre viva siempre conectado con su Creador. Transmitir lo que aprendió de su Padre, o aprendió del Altísimo, y transmitir. Porque esta es la base, la doctrina es la base en todo. Porque si no hay doctrina, andamos desbocados, pues amigos. ¿Por qué piensan que en un país existe el Código Penal, el Código Civil, la Constitución de Estado? ¿Por qué? Simplemente por así, ¿no? Está puesto, como dice Pablo, la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos. Nos salimos del camino, nos ajustician. Un ejemplo para comprender. Dice bien claro que nadie puede ingresar a una casa particular si no te han invitado. Nadie. No puedes violar un domicilio. Segundo, solamente los quienes tienen autorizados para poder violentar un domicilio, quienes son por mandato judicial o por momentos de emergencia, pueden tirarte abajo una puerta. Fíjense, ahí nomás nos ponemos a pensar, no cumples esa ley, te vas preso. ¿Por qué? Porque estás violando la privacidad de un hogar. Si no hubiera leyes, cada uno hace lo que desea. Y está escrito en Esdras 7:26 que Dios ordena que debemos cumplir no solamente la ley de Dios, sino también la ley del hombre. Mejor vamos a pasar lectura. Esdras 7:26. Mejor vamos a esclarecer para estar tranquilos. Esdras 7:26. Ojalá que lo encuentre Biblia. 7:26. Felizmente lo encontré. Dice así: cualquiera que no hiciere la ley de tu Dios y la ley del rey, o sea que está en la obligación de cumplir la ley de Dios y la ley del rey, o sea, mejor dicho, la constitución del Estado, el código penal, el código civil, está cualquiera que no hiciere la ley de tu Dios, o sea, no lo practica la ley de tu Dios o la ley del rey, prestamente sea juzgado. Automáticamente tiene que llevar ante las autoridades para ser juzgado. Entonces ellos van a determinar, la ley puede determinar lo siguiente: muerte, desarraigo, quiere decir lo expulsan del país, pena de hacienda que se llama la reparación civil, por eso viene el Código Civil, o a prisión, de acuerdo a la falta o el delito que ha cometido. Ahí está. Entonces el hombre tiene que cumplir no solamente la ley de Dios, tiene que cumplir la ley del rey o la ley de cada nación. ¿A dónde está? Violas, listo. Por eso dice Pablo que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos. Para eso es. Si no hubiera eso, amigos, sería otro problema. Si la misma naturaleza cumple normas, reglas, ¿quién es el hombre para no cumplir? Si la misma naturaleza. A ver, vamos a ver un ejemplo, como una pequeña aclaración. Proverbios, que la misma naturaleza cumple. No, perdón, Salmos esto, me estoy cuidando también. Salmos, vamos a ver,
148. Ya está. 148. Que la misma naturaleza cumple. Vamos a ver. Dice así. Bueno, tenemos acá un ejemplo. Alabad a Jehová todos los cielos, alabad a Jehová las alturas, alabad a vosotros todos sus ángeles, alabad a vosotros todos sus ejércitos. Todos alaban. Muy bien. Pero hay un versículo donde dice que la misma naturaleza cumple una ley. Todos cumplen una ley. Bueno, se me fue. Pero dice ahí, todos cumplen. Y cualquiera no cumple, automáticamente hay problemas. ¿Ve? Dice, bueno, se me fue. Dice ahí que la misma naturaleza cumple la ley de Dios. La misma naturaleza. Bueno, se me fue. Entonces, vemos acá que si la misma naturaleza se somete, ¿y quién es el hombre para no hacerlo? ¿Quién es el hombre para no ordenar su vida? Porque todo aquel que no ordena su vida, no le gusta la disciplina, su vida es un caos. Un caos. Pero si trata de poner en práctica, trata de ordenar sus pasos, su vida es una tranquilidad. Bueno, hablando de esto, recomienda, según la Escritura, acá, según los mensajes que nuestro querido maestro ha emitido, que el cuerpo del hombre se santifica por medio del Espíritu Santo. Uno, ¿de qué manera se contamina el hombre? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Vamos a leerlo primero para darnos una idea. Tengamos presente que el hombre es espíritu viviente y viene de Dios para el bien del hombre. Sin embargo, solo hay mal. Esta enfermedad lo causa mucho dolor, mientras que no salga de ese cuerpo, como es en Isaías 1:6, Génesis 2:17 y Génesis 3:17-19. El propósito de Dios es criar al hombre. El propósito de Dios al criar al hombre fue para él. O sea, Dios lo crió al hombre, pero para él. Se mostrará con amor en toda la naturaleza universal. Mas este fin del plan de Dios fue violentado en el corazón del hombre por el adversario, y contra su voluntad lo utiliza para dañar la obra de Dios. ¿Quién es el que viola ese templo? Violar es tomar algo contra su voluntad de su dueño. Entonces el mal se aprovecha de la debilidad del hombre por su carne, haciéndole pecar, haciéndolo desobedecer. Por eso dice Timoteo 2:14 y 1 Corintios 3:16 y 17. Precisamente este mal Dios destruirá con su juicio para restaurar al hombre como templo santo, de acuerdo a Isaías 1:18 y Isaías 66:15-16. Entonces son los versículos bíblicos que nos esclarece, pero vamos a ver. Para que se mantenga limpio, mantener limpio, ¿de qué manera se mantenía limpio? Tenemos el ejemplo de nuestro Mesías, cuando los discípulos le preguntaron, ¿cómo es este punto? ¿Cómo se entiende? Según Marcos 12:32 y 33, que no vamos a esclarecer porque en nuestro versículo se le esclarece, ¿qué dice Marcos 12:32 y 33? Acá es cuando un escriba le pregunta, ¿no? Esta pregunta viene desde el 28 al 31. Mejor vamos a pasar lectura. ¿Por qué lo esclarece con este libro? Porque dice el título es ¿de qué manera el hombre contamina? O sea, ¿de qué manera se contamina el hombre? ¿De qué manera? Vamos a ver, Marcos 12. Vamos a buscar con Marcos, capítulo 12. Dice lo siguiente. 12, 28 al 31. Y llegándose uno de los escribas que los habían oído disputar, ¿no? Llegándose uno de los escribas que los había oído disputar,
En ese tiempo, cuando aparece nuestro Mesías, habían varios grupos religiosos. Habían los fariseos. Los fariseos eran doctores de la ley que venían de la plebe, venían del pueblo. Los fariseos, los saduceos son de la alta sociedad. Estamos hablando de los sacerdotes. Entonces hablamos fariseos, saduceos, habían los esenios. Los esenios eran los más completos en el conocimiento de Torá. Habían los escribas. De eso estamos hablando, de los escribas. Entonces dice acá, llegándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le habían respondido bien, y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso es lo que está en esa pregunta que le hacen, porque está escrito en Deuteronomio 6, 4 y 5. Pero vamos acá, le hace una pregunta, como sabe que había respondido bien, le hace otra pregunta y le respondió, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿No? Entonces el primer mandamiento le dijo, no, le dijo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, o sea, un solo Dios, no hay más dioses. Luego dice, segundo, amarás amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Primero está diciendo, oye Israel, el Señor tu Dios uno es, y luego amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón. Ese es el punto que tenemos que esclarecer, de qué manera se ama a Dios de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma, cómo se ama a Dios con nuestra alma, y de toda tu mente, o sea, nuestra mente, de qué manera también se ama a Dios con toda nuestra mente. Son 3 puntos, 3. Y de todas tus fuerzas, 4 puntos, y de todas tus fuerzas. Entonces ahora estamos viendo de 4 puntos que tienen que tomar en cuenta. Dice lo siguiente, con todas tus fuerzas, con todo entendimiento, toda tu alma, todas tus fuerzas, y amarás al prójimo como a ti mismo. El otro punto es, aparte de ello, amar a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas. El otro dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, más que todos los holocaustos y sacrificios. Imagínense. Este es un punto que tenemos que esclarecer, vamos a esclarecer el día de hoy, porque él está mencionando que de qué manera el hombre se contamina. Pero también son textos claves cómo buscar que ampliar un poco más el entendimiento. Vuelvo a repetir para no perder la hilación. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, porque le pregunta cuál es el primer mandamiento. Él le dijo, oye Israel, y Señor nuestro Dios, el Señor uno es. O sea, Dios es uno. Y eso está escrito en Deuteronomio 6, 4 y 5. Luego le dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, uno, de toda tu alma, de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así como amas a Dios, debes amar también a tu prójimo. La pregunta es, ¿quién es tu prójimo? También lo dejamos en suspenso. Luego dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios? ¿Ah? Uno es Dios. Y no hay otro fuera de él. Y que amar de todo corazón, y de todo entendimiento, de toda la alma y de todas las fuerzas, amar al prójimo como a sí mismo, más que todos los holocaustos y sacrificios. Dice así, le contesta el joven, más que todos los holocaustos y sacrificios. Viendo Jesús que había respondido bien, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y a ninguno osaba preguntarle más. Entonces, cuando dice acá que eran más que los sacrificios y los holocaustos, más, nos centramos en esta parte. ¿Por qué dice así? El joven le dice que debes amar a Dios de todo tu corazón. Amar a Dios de todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas. Y que debes amar a tu prójimo como a ti mismo. 2 puntos diferentes. Que luego menciona más que los sacrificios y los holocaustos. ¿Cómo se entiende esta parte donde dice que más que los sacrificios y los holocaustos? ¿Por qué dijo así, más?
Para completarlo sobre este punto donde dice, más que los sacrificios, amarás a tu prójimo a ti mismo, bien, más que todos los holocaustos y sacrificios, ¿por qué? ¿A qué se refiere este ministerio que está mencionando? Entonces encontramos una respuesta en 1 Samuel capítulo 15. Encontramos la desobediencia de Saúl. Encontramos la desobediencia de Saúl. Sabemos muy bien a través de la historia que el rey Saúl fue ungido para ser rey de Israel, fue el primer rey de Israel. El pueblo pedía rey, pero no, le dijo a Samuel, porque Samuel era profeta, era sacerdote, y era gobernante. Entonces, pero ellos querían ver pues un rey visible, tanto es así que ya, a pesar que les hablaba que van a estar sumisos, van a trabajar para el rey, que viene a ser con los impuestos, todo, pero no queremos un rey, todos los pueblos tienen rey, queremos tener, lo nombran a Saúl. Entonces, no, Saúl es nombrado como rey, pero no cumple con la disposición de Dios. Esa es la parte, digamos, porque dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, mente y fuerzas, y al prójimo como a nosotros mismos, más que los sacrificios y los holocaustos, más. Entonces, ¿qué hago yo? Vemos en el caso de Samuel. Primero vamos a ver el caso de Samuel y de acuerdo a ello vamos a sacar una conclusión final. Samuel, en el capítulo 15, vamos a leerlo, y Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel. Oye pues la voz de las palabras de Jehová. Ya le está advirtiendo que debe escuchar las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, acuérdate que lo que hizo Amalek a Israel, que se lo puso en el camino cuando subía de Egipto. O sea, Amalek no lo dejó pasar por sus tierras, por eso fue el motivo. Ve pues, hiere a Amalek y destruyeles en él todo lo que tuviere, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y mamantes, vacas, ovejas, camellos y asnos. Está diciendo que lo extermine. Saúl pues juntó al pueblo y reconociólos en Telamín, o sea, reconociólos en Telamín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl al cineo, idos, apartaos y salid entre los de Amalek, para que no te destruya juntamente con él, pues yo te hiciste misericordia con todos los hijos de Israel. Cuando suban de Egipto, apartóse pues el cineo de entre los amalecitas. Y Saúl hirió a Amalek desde Ávila hasta llegar a Shur, que está en la frontera de Egipto, y tomó vivo de Agag, rey de Amalek, más todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, y el ganado mayor de los gruesos, y los carneros, y todo bueno, que no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil, flaco, lo destruyeron. O sea, todo le perdonan la vida al rey y a los animales más gordos. Listo. Y fue palabra de Jehová a Samuel diciendo, pésame de haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y apresuróse Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido al Carmel, y aquí que él se ha levantado un trofeo. Después volviendo ha pasado y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito sea tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel entonces dijo, pues, ¿qué válido de ganados, bramido de bueyes en este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalek los ha traído, porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas
y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que a Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: siendo tú pequeño en tus ojos, ¿no has sido hecho cabeza a las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Envióte Jehová en jornada, dijo: ve, destruye los pecadores de Amalec, haz de guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al despojo has hecho de lo malo en los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes he oído la voz de Jehová, y fui a la jornada de que Jehová me envió, y he traído a Agar, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el despojo, ovejas y vacas, y las primicias del anatema para sacrificarlas a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que el cebo de los carneros. Entonces vemos cuál fue el problema, la caída. Por eso dice acá el joven, está diciendo que Dios es uno, que debemos amar a Dios de todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y más que todos los holocaustos y los sacrificios, más. Y acá nos está esclareciendo de qué me sirve que yo presente holocaustos si yo no cumplo la orden de Dios, si yo no cumplo las órdenes del Creador, no los cumplo. Soy desobediente. ¿Será acepto? Esa es la pregunta. Por eso dice acá: como le perdonó la vida al rey y a los animales más gordos, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como obedecer la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de los carneros. Así que desde ya no podemos decir: yo presento mi ofrenda y llevas tu vida desordenada. No obedeces la orden de Dios. ¿Qué te está diciendo? Tales cosas te está diciendo. Hoy, por ejemplo, vamos a estar solamente hasta las 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque tenemos que recibir la luna nueva. Es una orden de parte de Dios. Es una fiesta de Dios. Y nos está haciendo una invitación, donde tenemos que ir con nuestros regalos, y al final terminamos bendecidos. Pero teniendo tiempo disponible para ir a adorar a Dios en esta fiesta solemne que es la luna nueva, tienes tiempo y no te vas, entonces, amigo, no estás obedeciendo. Si en otra oportunidad te vas con tu ofrenda pensando que Dios te va a escuchar, no, amigo. Por eso lo vemos en el caso de Saúl. Dios le ordenó: haz tal cosa, y este no obedeció, desobedeció la orden de Dios. Y él pensó que salvando la vida al rey, salvando la vida a los animales más gordos, piensa que estaba agradando a Dios, y no. Por eso mejor es obedecer. Si no obedecemos, amigos, no. El obedecer, como dice acá, es mejor que los sacrificios, los holocaustos, y a tomar atención de qué se trata, con mucha atención. No hagan tales cosas, no debemos hacer. Tomar atención. Si tomamos atención, obedecemos, entonces ahora sí es agradable. Si no, de lo contrario, amigos, no. Tenemos en el caso como trató de poner agradable a los ojos de Dios. Hablamos en el caso de Salomón. Trató de agradarle a los ojos de Dios. Trató de ordenar su vida, tratar de aunque después la malora, pero al inicio no, era bien recto, obedecía, Dios estaba contento con él. Entonces, ese es, amigos, el punto. Por eso dice acá, más que todos los holocaustos y sacrificios. Tenemos el ejemplo de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Entonces, cuando hay una obediencia, dice en Eclesiástico 35, 1 al 11, vamos a leerlo, Eclesiástico.
Ya cuando digamos, hay obediencia, entonces Dios está contento. Pero si no, amigos, no. Así que, ¿por qué tiene que ir un animal inocente solamente simplemente porque dice, no, tienes que cambiar? Es como dicen los sabios judíos, ¿por qué piensan que el 10 de octubre todos tienen que presenciar la muerte de un animal inocente cuando ponen la mano sobre el animalito? Para que todos puedan apreciar. ¿Por qué? Para que el hombre por lo menos reflexione y decir, un inocente tiene que morir por mí. El culpable soy yo, no el animal. Es para que por lo menos reflexionemos con esa finalidad. Por eso dice que el obedecer es mejor que tomar atención que el ser los animales. Pero aquel que obedece, por eso dice en Eclesiástico 35, 1 al 11, quien guarda la ley es el que ofrece ricas ofrendas. Guarda, pues, obedece. Ya presenta ricas ofrendas y Dios está contento. El que observa los preceptos ofrece el sacrificio que salva. ¿Por qué? Porque hay una obediencia. Por lo menos trata de ordenar su vida. El que sabe dar gracias ofrece flor de harina. Entonces, ¿ha recibido alguna señal, algún milagro en tu vida? ¿Aconteció algo maravilloso? Por ejemplo, muchos, por ejemplo, a veces uno está delicado de salud, estamos al borde de la muerte, y ¿qué hace el Señor? Nos da una oportunidad más. Empezamos a recuperarnos, ya estamos bien. ¿Cuál sería nuestro proceder? Ir y presentar una ofrenda agradeciendo a Dios porque me está dando una oportunidad más. Y empezó a sanarse mi carne que estaba mal. Entonces ahí es cuando debemos presentar ofrenda de agradecimiento. Otro, por ejemplo, viene los cumpleaños, cumpliendo años, estamos cumpliendo años. Antes de presentar una ofrenda, ¿qué es la mejor torta? Fiesta. Pero para Dios, no, eso no existe, ¿se dan cuenta? Pero aquel que conoce la ley de Dios, aquel que conoce y pone en práctica, entonces va y ofrece una pequeña ofrenda agradeciendo a Dios por la vida, la salud y la fortaleza que le dio hasta ahí. Porque el próximo año no se sabe, pero hasta acá sí. Señor, gracias por haberme premiado con tantos años de vida. Entonces, luego dice, lo que agrada al Señor es que nos apartemos del mal. ¿Ve? Por eso estamos hablando, el que guarda la ley es el que ofrece ricas ofrendas, y el que sabe dar gracias presentan ricas ofrendas. Entonces, ¿quién es el que lo que a Dios le agrada? Es aquella persona que se aparta del mal. ¿Qué significa el mal? La desobediencia. Se aparta de la desobediencia y empieza a ser obediente. Esa es la finalidad. No es que tenemos en el caso como vuelvo a repetir, del caso de Saúl, no fue obediente, desobedeció la orden. ¿Ve? Entonces, no, él amó el mal, la desobediencia, no amó el bien, la obediencia. Si le dice tal cosa, cumple, pero hace todo. A partir de ese momento ya tuvo problemas. Por eso dice, lo que agrada al Señor es que nos apartemos del mal. Entonces nos apartamos del mal, de la desobediencia, empezamos a obedecer, entonces a Dios le agrada eso. Huir de la injusticia es ofrecer el sacrificio de reparación. Huir de injusticia, por eso dice que la obediencia es mejor que los sacrificios y los holocaustos, y el obedecer más que los cebos de los animales. Entonces, hay una obediencia, pero si no hay obediencia, amigos, ¿de qué sirvió? Que piensas que porque presentaste una ofrenda, Dios te va a escuchar. Porque presentaste una ofrenda, viene la felicidad. No, amigos, tienes que apartarte del mal. Eso le agrada a Dios. Cuando ya te apartas del mal y sabes agradecer, ahí viene todo doloroso. Por eso dice, lo que agrada al Señor es que nos apartemos del mal. Huir de la injusticia, o sea, no tratar de ser legal. Tener que ser legal. Injusticia significa algo injusto, que no le gusta la justicia, no le gusta, sino va por la parte de la inmoralidad, va por la parte de lo que es buscar siempre ventajas y buscar ponerle en peligro al otro. Entonces, por eso dice, lo que le agrada al Señor es que nos apartemos del mal
Huir de la injusticia es ofrecer el sacrificio de reparación. Luego dice, no te presentes al Señor con las manos vacías. Que se parece contradictorio. No te presentes al Señor con las manos vacías. Porque todo eso se lo debido según los mandamientos. Entonces vemos acá, si hablamos de esta luna nueva que estamos hablando este jueves, empieza hoy día a las 6 de la tarde, en el Perú se cuenta de 6 a 6, quiere decir de puesta del sol a puesta del sol, como dice Levítico 23:32, de puesta del sol a puesta del sol. Acá solamente en el Perú, la puesta del sol viene a ser las 6 de la tarde, y ahí empieza el nuevo día, y termina también igual 6 de la tarde. Entonces vemos acá que no, en esta fiesta que estamos hablando de la luna nueva, el sábado, no debes presentarte con las manos vacías, no. Debes llevar algo, así como hablamos de un matrimonio, para abrir más un poco más nuestra mente. Hablamos de un matrimonio, eres invitado, te vas bien elegante a ese matrimonio, vas con un regalo en ese matrimonio, y al final de la ceremonia, al final de la fiesta, recibes un regalo, un recordatorio de ese matrimonio. Acá en la vida espiritual, como dice Levítico 23, 1 y 2 y 3, son las fiestas de Dios. Dice, mis fiestas. Y nos hace una invitación. Nos hace una invitación y no vamos. Nos vamos con nuestros regalos, con nuestras ofrendas, nos vamos. Y al final, como dice en Ezequiel 20:12, Dios nos llega a santificar. Por eso dice acá, no te presentes al Señor con las manos vacías, porque todo eso le es debido según los mandamientos. Entonces, según los mandamientos, porque se dice en número 28, 2 y 3, dice que es una ofrenda agradable para Dios. Dice así, manda a los hijos de Israel y diles, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor a mí agradable, ofreceréis a su tiempo. Manda a los hijos de Israel, le está diciendo, los dos hijos tienen que ir pues con lo que a Dios le agrada. Dice, manda a los hijos de Israel y diles, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor a mí agradable. Entonces vas con tus ofrendas, porque a Dios le gusta así. Si somos obedientes, nos vamos con nuestras ofrendas. No podemos ir con las manos vacías, tenemos que llevar algo, conforme Dios nos ha bendecido, dice en otra parte. Por eso dice, no te presentes al Señor con las manos vacías, porque todo eso lo es debido según los mandamientos. La ofrenda del justo alegra el altar, y su perfume se eleva ante el Altísimo. La ofrenda del justo. No es que sea justo, intachable, porque el único justo solamente es Dios. Él es intachable. En cambio nosotros no, tenemos ciertos defectos y buenos, pero poco a poco nos estamos corrigiendo de esos defectos que tenemos. Poco a poco vamos corrigiendo y vamos ordenando también nuestra vida. Entonces vamos, cuando llevamos con nuestras ofrendas, es bien claro, dice, alegra el altar, alegra. Por eso muchos presentan ofrendas con qué alegría, con qué felicidad, y también su vida empiezan a ordenar también su vida. Caramba, la ofrenda también se ve bonita, muy hermosa. ¿Ah? Por eso dice acá, la ofrenda del justo alegra el altar, su perfume se eleva ante el Altísimo. El sacrificio del justo es aceptado, su recuerdo no se olvidará. ¿Ah? El sacrificio del justo es aceptado. Su recuerdo no se olvidará. Seas generoso en glorificar al Señor y no seas avaro con las primicias que ofreces. Si tienes primicias, no debes quedarte. Envía a los lugares que le corresponde, que vienen a ser los que tienen que recibir sobre esto, son los sacerdotes y levitas. Si hablamos de como dice acá, las primicias, porque en estas primicias se tiene que presentar un altar. Por eso ya vienen las fiestas solemnes, la fiesta de los primeros frutos, fiesta de las primicias, los primeros frutos, la fiesta en abril, que se acerca, tenemos la fiesta en junio, tenemos la fiesta en octubre, son fiestas de primicias, primogénitos. Por eso Dios ha decretado fiestas. Luego dice, cada vez que presentes una ofrenda, hazlo con cara alegre,
y ofrece los diezmos con alegría. Ahora, en esta parte final, vamos a ver, dice, cada vez que presentes una ofrenda, hazlo con cara alegre. No lo hagas con algo, ay, ¿por qué tengo que gastar? Vas a estar doble así, mejor no presentes nada. Y ofrece los diezmos con alegría. Cuando hablamos de los diezmos, los sacerdotes tienen que aplicar el diezmo de los diezmos. Del diezmo tienen que presentar el diezmo de los diezmos. Y eso termina pues en un altar, tiene que ser en ofrenda. Eso es así. Porque ahora, por ejemplo, se pide el diezmo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Ah? Si no tienes conocimiento y encima rechazas la ley, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué estás cumpliendo con eso? Entonces te está beneficiando en otro sentido, no como Dios te ordena. Ya no eres en este caso un pastor, simplemente eres un asalariado. Entonces la Escritura te esclarece otra cosita es. Esto me viene a la memoria una vez, estuve en un lugar determinado en nuestro país y me enviaron una nota que me dio predicar ese día sobre los diezmos. Hablé. Y viene pues una frase así un poquito, digamos, digamos de humor. Dice, había una vez un pastor, o sea, se contaron 3 pastores, 3, y hablaron sobre los diezmos, cuál era el destino que le daban a los diezmos. Entonces uno de ellos, el primero que le tocó, dijo, bueno, con los diezmos hago lo siguiente, hago una línea en el suelo, hace una línea, tira las monedas al aire y dice así, Señor, todo lo que cae para la derecha es para ti, lo que cae es para la izquierda para mí. Y luego le toca el turno al segundo. Dice, ¿tú cómo haces con los diezmos? Bueno, trazo un círculo pequeño en el piso y luego lo llevo a las monedas al aire y digo, Señor, todo lo que cae dentro del círculo es para ti, lo que cae afuera es para mí. ¿Ya? Un poquito más ambicioso. Y el tercero le dice, ¿y tú qué haces con los diezmos? Bueno, yo digo lo siguiente, cojo las monedas, lo tiro al aire y le digo, Señor, todas las monedas que tú coges es para ti y todo lo que cae abajo es para mí. A veces nosotros pedimos para Dios, ¿cómo? Tiramos al aire, si tú lo coges es para ti, lo que cae abajo es para mí. Y no es así, en el diezmo terminamos otro día, vamos a hablar un poquito más del diezmo para que tengan ustedes una idea. El diezmo viene a ser en productos, no solamente el diezmo, las primicias, eso se termina en holocaustos, y para este tiempo es dado ese ministerio. Así, queridos amigos, no se sientan ustedes ofendidos algunos, pero esa es la realidad. Mientras si tú no presentas sacrificios y holocausto, amigo, te estás comiendo los diezmos, te estás comiendo las primicias. Y esos le pertenecen a Dios, no al hombre. Así que, amigo, me parece que está dando un mal uso. Así que piensa bastante, la Biblia te dice otra cosa. Una cosa es lo que manda a mi cabeza, y todavía lo que a mí me conviene lo saco al aire, y lo que no me conviene lo oculto, eso no. No, amigo. No, a veces hablamos hasta por los codos. Esa es la ley para antigua, pero sí que me vengan los diezmos y las primicias, eso sí es moderno. Y mentira. Diezmos y primicias es el Antiguo Testamento, no toques entonces el Antiguo Testamento. Entonces vamos hablando con lo que estamos, concerniente, lo que estamos mencionando, lo que nuestro maestro menciona, que para limpiar el corazón surge todo eso. Hemos visto ya que debemos amar a Dios. En otro momento vamos a esclarecer cómo se ama a Dios. Y luego, de todo tu corazón, cómo se ama a Dios de todo nuestro corazón, de nuestra alma, con toda nuestra mente, nuestras fuerzas. Ahí estamos hablando que hoy estamos esclareciendo una parte. Entonces, y amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Quién es tu prójimo? Tenemos que amar. Porque no puede, como dice en el 9º, tú no puedes hablar mal de tu prójimo, no puedes hablar. No debes ni pensar mal de tu prójimo. No puedes, eso tenemos que pensar bastante. A veces somos no pensamos para hablar, somos muy desbocados, no tenemos cuidado en expresarnos.
Acá en esta vida, amigos, no sabemos después que pasó los problemas. Antes no sabemos quién es quién y cómo es, cómo es. Por eso hay que tener bastante cuidado. A eso se llama lo que es la prudencia. Si tú no sabes quién es tu prójimo, no has entendido, como dice mejor Romanos, mejor ponte un dedo en la boca y estás mejor, más tranquilo, pasa por sabio. Así es, amigo, esa es la finalidad. Pero vemos acá de que para tener todas estas riquezas, para limpiar todas estas promesas que estamos mencionando, la obediencia, pues la obediencia vale más que los sacrificios y los holocaustos. La obediencia, eres obediente, entonces como obediente sí, todo es aceptable, pero si eres desobediente, no. Y para ello, muy fundamental es limpiar el corazón. Y nosotros no lo vamos a poder, tenemos que pedir ayuda de parte de Dios para que nos limpie el corazón con agua limpia, como dice en Ezequiel 36:25, con agua limpia para que nos limpie de todas nuestras inmundicias, de todos nuestros ídolos. ¿Y qué es el agua limpia? Con el Espíritu de Dios. Y para que recibas el Espíritu de Dios tienes que reconocer esta ley que es de Dios, que le entregó este tiempo a Ezequiel. Pero si tú no aceptas, amigo, no tienes, te estás engañando a ti mismo. Porque si tuvieras el Espíritu de Dios, te transforma. Y ya no serías un desbocado en hablar, tendrías más cuidado en expresarte. ¿Por qué? Porque el Espíritu mismo te pone un freno en tu boca. Por eso dice Ezequiel 36:27, y pondré mi Espíritu en vosotros y haré que andéis en mis mandamientos. Haré que andéis en mis mandamientos, y como ya estás andando los mandamientos, te dice en el 9 que no debes hablar mal de tu prójimo, ni tampoco debes pensar mal de tu prójimo, ya te estás advirtiendo. Por eso dice Pablo, 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, hermanos, tenemos grandes promesas. Tenemos grandes promesas. Para eso, limpiémonos de toda la inmundicia. Tenemos que limpiarnos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en todo temor de Dios. Pero, ¿qué cosa es? Estamos hablando, dice acá, así que hermanos, tenemos grandes promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne. ¿Y cuál es esa inmundicia de carne? No es que te ha llegado a inmundecer con muerte, eso te bañas y quedas limpio. O que tocaste una cosa muerta, eso. Te bañas, estás limpio. Sino inmundicia de carne, como dijo, vamos en el caso de nuestro Mesías, que cuando estaba caminando viajando, yéndose a otro lugar, por unos campos de unos trigales, y se fueron bordeando las esquinas, y sus discípulos empezaron a coger granos de trigo porque tenían hambre, y empezaron a sacar la cáscara y empezaron a comer el grano. Y cuando empezaron a comer el grano, fue un escándalo para los fariseos. ¿Cómo es posible que tus discípulos estén rompiendo la tradición de los apóstoles, de nuestros padres? ¿Cómo es posible? Un escándalo. Entonces, y nuestro Señor Jesucristo le dijo lo siguiente: todo lo que ingresa por la boca no contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca. Fíjese, más preocupados en la parte exterior, y no había esa preocupación de la parte de lo que sale del corazón. Por eso dijo ustedes, lo que contamina al hombre no es lo que ingresa a la boca, porque lo que ingresa a la boca va al estómago, después va a la letrina. Lo que contamina al hombre es de lo que sale de la boca. Entonces hay que tener bastante cuidado en hablar. Si conocemos la doctrina, con mayor razón debemos de controlar nuestra lengua. Porque de lo contrario, dice Mateo 12, 37, 38, de lo contrario, que toda palabra ociosa que hablan los hombres, de eso darán cuenta en el día del juicio. Sé que, amigos, acá la base primordial es, conocemos la doctrina de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Controlar nuestros labios, pensar 2 veces
Si conocemos la doctrina de Dios, no podemos estar hablando de mal del prójimo. Por eso dice, oye Israel, Dios es uno. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, tu alma, tu mente, tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo, que es más que los sacrificios y los holocaustos. Pero si por un lado no amas a Dios, tu vida es un desorden, hablas mal de tu prójimo, piensas que Dios te va a aceptar. No, amigo. Está bien que esté ordenado, pero no te va a aceptar. Porque acá tenemos que controlar nuestra lengua. Por eso dice el apóstol Pablo, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Ese es el punto primordial que tenemos que hacer. Como el día de hoy nos quedamos hasta las 4 de la tarde, amigos, si te parece bien nuestro mensaje, danos un me gusta y comparte con tus amistades nuestro agradecimiento por anticipado, y no te olvides de seguirnos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.